24 pandilleros de la MS-13 condenados de una sola vez. 85 años para el más grave. Puchica, óigame bien, 85 años. Juan Miguel Cardosa Enríquez no va a ver las calles de Santa Tecla nunca más. Ni Ángel Magdaleno Ramírez Ramírez, que se fue con 64. Ni Raúl Antonio Lara Vázquez, ni Víctor Manuel Ponce Sigüenza, que recibieron 46 años cada uno. Y estos 4 son solo los nombres más graves de una lista de 24 pandilleros que el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó esta semana por extorsionar comerciantes amenazándolos de muerte, traficar drogas y planificar homicidios en 7 municipios de La Libertad y San Salvador. Si quiere entender por qué esto es histórico, suscríbase ahora al canal. Mire, para entender el peso real de lo que ocurrió esta semana, hay que recordar cómo era este país antes. El Salvador llegó a registrar 103 homicidios en un solo día, no en una semana, en un día. Era el país más violento del mundo. Y en municipios como Santa Tecla, Zacacoyo, Jayaque, Zapotitán, Lourdes, Nejapa y San Juan Opico, la MS-13 controlaba las calles con una impunidad que el sistema anterior no podía romper. Un comerciante abría su negocio sabiendo que una parte de lo que ganara ese día no era suya, que alguien de la pandilla iba a llegar a cobrar, y que si no pagaba, las consecuencias eran reales, no una amenaza vacía, real. Eso era La Libertad y San Salvador, mientras estos 24 pandilleros operaban sin que nadie pudiera tocarlos. Y no solo extorsionaban. Fíjese en cómo funcionaba la estructura completa. Tenían rutas de narcotráfico establecidas en cada uno de esos 7 municipios, con distribuidores asignados por territorio y puntos de venta fijos. El dinero de la droga financiaba las operaciones y sostenía la capacidad de violencia que hacía que las extorsiones funcionaran. Sin el narcotráfico, la extorsión perdía músculo. Sin la extorsión, el narcotráfico perdía protección territorial. Las dos actividades se alimentaban mutuamente. Y encima de todo eso, esta estructura planificaba homicidios. No reaccionaba con impulsos. Decidía quién vivía y quién moría en esos territorios con la frialdad de quien lleva años haciéndolo sin consecuencias. Deténgase un segundo y piense en lo que eso significa para una familia de Zacacoyo o de Jayaque, levantarse todos los días con esa presión encima, calcular si el negocio da para pagar la renta y seguir comiendo, ver cómo la pandilla controla las calles de tu municipio y saber que el sistema no puede con ellos. Eso no era una película, era la vida cotidiana de miles de familias en esos 7 municipios. Y el sistema anterior no tenía las herramientas para resolverlo porque tenía un problema estructural que muy pocos analizaron con claridad. Veía cada municipio por separado y nunca el cuadro completo de la organización. Un juzgado en Santa Tecla veía el caso de Santa Tecla. Otro en Nejapa veía el caso de Nejapa. Nunca había un esfuerzo coordinado para conectar lo que pasaba en un municipio con lo que pasaba en otro. Y así, aunque hubiera evidencia en cada territorio por separado, nunca era suficiente para hundir a toda la estructura de una sola vez. Los pandilleros lo sabían, por eso operaban en 7 municipios distintos. La dispersión geográfica era su defensa. Tenían razón respecto al sistema anterior. Se equivocaron respecto al nuevo. Bukele construyó algo que no existía antes: el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Un tribunal especializado creado específicamente para ver ese cuadro completo, no un juzgado que procesa un caso aislado en un territorio. Un tribunal que puede recibir la investigación completa de 7 municipios simultáneamente y juzgar a toda la organización en una sola audiencia. Y cuando la FGR le presentó los 7 casos conectados, cuando el juez pudo ver que los mismos pandilleros operaban en Santa Tecla y en Zacacoyo y en Jayaque y en los otros 4 municipios al mismo tiempo, las condenas no se calcularon por delito aislado. Se calcularon sobre el total de la conducta criminal de cada miembro dentro de la estructura. Por eso Juan Miguel Cardosa Enríquez recibió 85 años. Para llegar hasta ahí, la FGR tuvo que investigar en 7 municipios al mismo tiempo durante meses. Coordinar equipos en cada territorio. Recopilar testimonios de comerciantes que en muchos casos tenían miedo de hablar porque la pandilla todavía operaba cerca. Documentar las transacciones de droga. Registrar comunicaciones internas de la estructura. Y vincular toda esa evidencia dispersa con los 24 pandilleros que comparecieron ante el tribunal. Ese trabajo no se hace de un día para otro. Requiere fiscales que no se rindan, recursos reales y un sistema judicial con la arquitectura para procesar casos de esa magnitud. Cabal, eso es exactamente lo que Bukele construyó. Y mientras eso ocurría en El Salvador, en otros países de la región el debate seguía siendo el mismo. Si hay que dialogar con las pandillas,
si la reinserción es la solución antes que el castigo, si las penas largas funcionan. Ese debate en El Salvador ya no existe, no porque alguien lo cerrara con palabras, sino porque los resultados lo cerraron. 24 condenas de hasta 85 años en una sola audiencia. Un país que pasó de 103 homicidios en un día a ser referencia regional de seguridad. Esos son números reales, y cualquier presidente de la región que los mire con honestidad tiene que hacerse una pregunta incómoda. ¿Por qué no estoy construyendo lo mismo? Las víctimas de estos 24 pandilleros no van a salir en ningún titular con nombres y apellidos. Pero existen. Son los comerciantes que pagaron renta durante años en Santa Tecla y en San Juan Opico y en los otros 5 municipios. Son las familias que perdieron a alguien en los homicidios que esta estructura planificó. Son los hipotes que crecieron en esos municipios viendo cómo la pandilla controlaba sus calles. Para todas esas personas, lo que ocurrió esta semana ante el Tribunal Quinto no es una estadística. Es el cierre de algo que esperaban desde hace años. Y lo que la FGR encontró al conectar los 7 casos en una sola investigación hace que estas 24 condenas sean todavía más grandes de lo que parecen. Y para entender por qué estas 24 condenas son históricas, hay que entrar en algo que los titulares no están contando. La FGR no llegó al Tribunal Quinto con 24 casos separados. Llegó con uno solo, un único expediente que conectaba a los 24 pandilleros, los 7 municipios, las extorsiones, el narcotráfico y los homicidios planificados en una sola narrativa criminal. Eso requiere un nivel de investigación que el sistema anterior nunca tuvo la capacidad ni la voluntad de ejecutar. Y lo que ese expediente reveló cuando el juez lo vio completo cambió la escala de todo el caso. Agárrese porque aquí es donde la cosa cambia. Cuando la FGR conectó los 7 municipios en una sola investigación, descubrió que esta estructura no era una pandilla local con presencia en varios territorios. Era una organización con jerarquía formal, con roles asignados, con mecanismos de control interno y con una cadena de mando que coordinaba las operaciones en Santa Tecla, Zacacoyo, Jayaque, Zapotitán, Lourdes, Nejapa y San Juan Opico desde un núcleo central. Eso significa que Juan Miguel Cardosa Enríquez no recibió 85 años por extorsionar en un municipio. Los recibió porque la evidencia lo ubicó en ese núcleo central de decisión. Era uno de los que coordinaba, uno de los que daba órdenes, uno de los que decidía qué pasaba en cada uno de esos 7 territorios. Y cuando el Tribunal Quinto vio eso, cuando el juez entendió que no estaba juzgando a 24 pandilleros individuales, sino a los miembros de una organización con estructura formal, las condenas reflejaron exactamente eso. Y aquí viene algo que me parece fundamental entender. El hecho de que esta estructura tuviera un núcleo central de coordinación explica por qué pudo operar en 7 municipios al mismo tiempo durante años sin desintegrarse. Una pandilla sin jerarquía clara se desorganiza cuando pierde miembros. Una organización con roles definidos y cadena de mando se adapta, reemplaza a los que caen y continúa operando. Eso es lo que hacía a este grupo especialmente peligroso y especialmente difícil de desmantelar mediante capturas individuales. Necesitabas golpear la estructura completa de una sola vez. Y eso es exactamente lo que el Tribunal Quinto hizo esta semana, y las consecuencias de esto van mucho más allá de 24 pandilleros en el Secot, porque cuando una organización criminal pierde a 24 miembros simultáneamente, incluyendo a quienes coordinaban las operaciones en 7 municipios, el daño no es solo numérico. Es estructural. Las rutas de extorsión en Santa Tecla quedaron sin operadores. Los puntos de distribución de droga en Jayaque y Zapotitán quedaron sin responsables. Los mecanismos de violencia que sostenían todo el sistema quedaron sin quien los activara. Eso no se recupera en semanas. Y mientras esa estructura intenta reorganizarse, las autoridades están ahí monitoreando cada movimiento. Piense en los comerciantes de esos 7 municipios esta semana. En el dueño de la tienda en Zacacoyo que durante años entregó su renta puntualmente porque no tenía otra opción. En la familia de Lourdes que cerró su negocio porque no podía seguir pagando y prefirió perderlo antes que seguir viviendo con ese miedo. Para esas personas, la noticia de 24 condenas de hasta 85 años no es un dato de seguridad pública, es personal. Es el sistema reconociendo finalmente que lo que les hicieron tiene consecuencias reales y permanentes, que Juan Miguel Cardosa Enríquez, el hombre que coordinaba todo eso, va a estar en prisión por 85 años. Eso vale más que cualquier discurso. Y aquí es donde el modelo de Bukele dice algo que muchos presidentes de la región no quieren escuchar. Lo que permitió estas 24 condenas no fue solo voluntad política, fue arquitectura institucional, el Tribunal Quinto, la FGR con recursos y fiscales que investigan durante meses,
un sistema de inteligencia que conecta información de varios municipios. Y leyes que permiten juzgar a una organización criminal como lo que es, una organización, no una suma de individuos. Ninguna de esas piezas existía en El Salvador anterior. Todas se construyeron bajo Bukele. Y cuando las 4 piezas funcionan juntas, el resultado es lo que vimos esta semana. 24 condenas simultáneas de hasta 85 años. Vaya, y mientras eso ocurría en San Salvador esta semana, en Honduras, en Guatemala, en México, en Colombia, la misma conversación de siempre. Si dialogar, si reinsertar, si las penas largas son la solución. Mire, yo entiendo que es un debate complejo, pero El Salvador ya no está en ese debate. El Salvador está en otro nivel. Está en el nivel de los resultados, y los resultados son estos. Un país que pasó del punto más violento del planeta a dictar 24 condenas de hasta 85 años contra la MS-13 en una sola audiencia. Si eso no es suficiente argumento para que otros países tomen nota, entonces el problema no es el modelo, es la voluntad. Lo que estas 24 condenas también revelan es algo sobre cómo la MS-13 entendía su propia invulnerabilidad. Esta organización llevaba años operando en 7 municipios con la certeza de que ningún sistema podía ver el cuadro completo de lo que hacían. Y tenían razón, durante años esa certeza fue válida. El sistema anterior era exactamente tan fragmentado como ellos calculaban, pero cometieron un error que las organizaciones criminales cometen cuando operan durante demasiado tiempo sin consecuencias. Dejaron de adaptarse porque creyeron que no necesitaban hacerlo. Siguieron operando igual. Con los mismos métodos, con la misma estructura, con la misma presencia en los mismos 7 municipios. Y esa rutina fue la que la FGR mapeó, documentó y presentó ante el Tribunal Quinto. Y lo que viene después de estas 24 condenas es algo que las autoridades están monitoreando con mucha atención. Porque cuando una estructura criminal de este tamaño colapsa en 7 municipios simultáneamente, los vacíos que deja no permanecen vacíos por mucho tiempo. Otros intentan ocuparlos. Y la pregunta que la FGR y el Plan Control Territorial tienen sobre la mesa ahora mismo es quién va a intentar llenar ese espacio en Santa Tecla, en Zacacoyo, en Jayaque y en los otros 4 municipios. Esa respuesta determinará el siguiente capítulo de esta historia, y las autoridades del Nuevo El Salvador ya están preparadas para escribirlo. Las familias de esos 7 municipios van a despertar mañana en un territorio diferente, no porque todo haya cambiado de un día para otro, sino porque algo que parecía imposible acaba de ocurrir. Las personas que controlaban sus calles, que les cobraban renta, que decidían quién vivía y quién moría en sus comunidades, están hoy en el Secot con décadas de condena encima. Eso cambia el ambiente de un lugar. Cambia lo que la gente siente cuando abre su negocio en la mañana. Cambia lo que un comerciante de Nejapa piensa cuando cuenta el dinero al final del día y se da cuenta de que todo es suyo. Esas son las consecuencias reales de estas 24 condenas, no las estadísticas, lo que siente la gente. Y hay algo más que conviene entender sobre lo que estas condenas significan para el futuro inmediato de esos municipios. Cuando una estructura criminal pierde a sus coordinadores de una sola vez, los miembros que quedan enfrentan un problema serio. No saben cómo continuar sin quienes tomaban las decisiones. Las rutas de extorsión en Santa Tecla quedaron sin operadores. Los puntos de distribución de droga en Jayaque quedaron sin responsables. Los mecanismos de violencia que sostenían todo el sistema quedaron desactivados. Eso no significa que la amenaza desapareció para siempre. Significa que la estructura está en su momento más débil. Y el Plan Control Territorial está ahí, monitoreando cada intento de reorganización. Mire, quiero que piense en algo que no aparece en ningún comunicado oficial. Los testigos. Las personas que se atrevieron a hablar con la FGR durante esa investigación de meses en 7 municipios distintos. Comerciantes que tenían miedo. Vecinos que habían visto cosas que era peligroso contar. Personas que sabían que si la pandilla se enteraba de que habían hablado, las consecuencias podían ser graves. Esas personas tomaron una decisión difícil. Y sin ellas, sin esos testimonios que la FGR recopiló territorio por territorio, las 24 condenas no existirían. El sistema puede tener las mejores herramientas del mundo, pero sin alguien dispuesto a decir la verdad ante un fiscal, el caso no llega al tribunal. Esas personas son parte de este resultado aunque nadie las nombre. Y aquí es donde el contraste con el Salvador anterior se vuelve más concreto. En el sistema de antes, hablar con las autoridades era un riesgo que muy poca gente estaba dispuesta a correr porque el pandillero seguía libre al día siguiente y el testigo quedaba expuesto. Eso no era cobardía. Era una evaluación racional de un sistema que no protegía a quien se atrevía a hablar.
El régimen de excepción cambió esa ecuación, cuando la gente vio que las capturas eran masivas, que los pandilleros no volvían a las calles, que el Estado estaba dispuesto a sostener esa presión durante meses y años. Algo cambió en la disposición de las comunidades a colaborar. Esa confianza recuperada es uno de los activos más valiosos que Bukele construyó. Y estas 24 condenas son en parte el resultado de eso. 24 condenas en una sola audiencia también mandan un mensaje hacia adentro de la MS-13 que va más allá de los municipios afectados. Porque dentro de cualquier organización criminal existe una evaluación constante de riesgos. Los miembros calculan cuánto pueden hacer antes de que el sistema los alcance, cuánto tiempo tienen, cuánto espacio de maniobra existe. Y cuando ven que 24 compañeros reciben entre 46 y 85 años de prisión de una sola vez, ese cálculo cambia. La sensación de invulnerabilidad que esta estructura tenía mientras operaba en 7 municipios sin consecuencias definitivas se rompió esta semana de la forma más contundente posible. Con nombres, con apellidos, con décadas de prisión contadas una por una, y para los países de la región que todavía debaten cómo enfrentar el problema de las pandillas, lo que ocurrió en San Salvador esta semana es un dato que no se puede ignorar. No es propaganda. Es un resultado verificable producido por un sistema institucional construido de forma deliberada durante varios años. El Tribunal Quinto existe. La FGR que investigó 7 municipios en paralelo durante meses existe. Las leyes que permiten juzgar a una organización criminal como estructura y no como suma de individuos existen. Ninguna de esas cosas apareció por arte de magia. Fueron decisiones políticas e institucionales tomadas con un objetivo claro. Y el objetivo se cumplió esta semana con 24 condenas de hasta 85 años. Y lo que Bukele construyó no termina en el Tribunal Quinto, ni en la FGR, ni en las leyes. Termina en algo más difícil de medir, pero igual de importante. La percepción que las comunidades tienen del Estado. Durante décadas, en municipios como Zacacoyo o Jayaque, el Estado era una presencia débil que prometía seguridad y no la podía garantizar. La pandilla era la presencia real. La que cobraba, la que ordenaba, la que castigaba. Esa percepción no se cambia solo con capturas, se cambia con resultados sostenidos en el tiempo, con condenas que se cumplen, con pandilleros que entran al SECOT y no vuelven, con familias que dejan de pagar renta y comprueban que no pasa nada porque quien cobraba ya no está. Eso es lo que está ocurriendo en esos 7 municipios después de esta semana. Cabal, así es como se recupera la confianza de una comunidad. Hay algo que me parece importante decir antes de terminar. Estas 24 condenas son un resultado extraordinario, pero no son el final. La MS-13 sigue existiendo. Sigue teniendo miembros en otros territorios de El Salvador y fuera del país. El trabajo no terminó esta semana. Lo que terminó esta semana fue la impunidad de esta estructura específica en estos 7 municipios específicos. Y eso ya es enorme. Pero el Plan Control Territorial sigue activo. La FGR sigue investigando. Y el Tribunal Quinto sigue recibiendo casos. El sistema que produjo estas 24 condenas no se apaga cuando termina una audiencia. Sigue funcionando. Y quiero que piense en Juan Miguel Cardosa Enríquez esta noche, en lo que significa recibir 85 años de prisión a los años que tiene, en lo que significa saber que no vas a salir, que la calle que controlabas en Santa Tecla ya no es tuya, que la estructura que coordinabas ya no existe de la misma forma, que los 23 pandilleros que recibieron condenas junto a ti están en el mismo lugar que tú. Y que todo lo que construiste durante años, todo el miedo que sembraste en esos 7 municipios, terminó en una sola audiencia ante el Tribunal Quinto contra el crimen organizado de San Salvador. Eso no es una abstracción, es la consecuencia más concreta que existe para alguien que creyó que era intocable. Si este caso le generó la misma indignación y el mismo orgullo que a mí, no se pierda el siguiente video del canal. Hay más casos como este, hay más condenas, hay más pandilleros que creyeron que el sistema no podía con ellos y descubrieron que se equivocaban. El nuevo El Salvador no para, y este canal tampoco.